Educación en medio de la pandemia. ¿Se logra aprender? ¿Se están perdiendo conocimientos en el camino? Bueno, vamos a hablar de este tema con Claudia Romero. Ella es doctora en educación, profesora también del área e investigadora asociada al CEPE, al Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia. Claudia, buen mediodía. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y bueno, queriendo saber, ¿no? Ya pasaron muchos meses, más de la mitad del año de clases de manera virtual. ¿Cómo evalúas todos estos meses en la educación? Y son meses extraordinarios en los que lo que vemos es una enorme desigualdad. Tenemos alumnos que están en lo que nosotros en la universidad llamamos escuelas Zoom, que es conectados todos los días con todos sus profesores o con la mayoría de ellos, teniendo los mismos horarios de clases, prácticamente pudiendo seguir el programa y con familias que pueden acompañarlos en esto y con dispositivos y conectividad. Es decir, tenemos este tipo de alumnos que efectivamente pueden ir construyendo algunos aprendizajes y tenemos otros alumnos que tienen lo que llamamos escuelas WhatsApp, que son escuelas o docentes que se manejan exclusivamente a través de ese sistema de mensajería donde se pasa un texto, se pasa una tarea, pasan varios días y recién los alumnos después las envían. Todo es asincrónico, digamos, no simultáneo. Y hay poca devolución de parte de los docentes. Muchos de estos alumnos tienen dificultades con sus familias para que los puedan acompañar y también muchos de ellos tienen, digamos, pocos recursos tecnológicos. Y por último tenemos los chicos que quedaron desconectados, que quedaron afuera de la escuela, porque no tienen ningún tipo de conexión tecnológica, dispositivo, familia que acompañe, etc. O sea que por lo menos hay esas tres situaciones en las que la escolaridad va teniendo distinto tipo de intensidad y por lo tanto también de resultados, ¿no? Son muy diferentes los modos en que se aprende. ¿Esto tiene que ver con que la escuela sea pública o privada o son otros factores los que disponen esta situación? Es buena tu pregunta. Vos sabés que en nuestra investigación miramos escuelas públicas y privadas, pero sobre todo escuelas que atendían a sectores vulnerables y no vulnerables. Hay muchas escuelas en la Argentina que son de gestión privada, pero que atienden a sectores muy vulnerables. Digamos, la escuela está en un barrio en el que no hay conectividad, las familias son también muy humildes y en realidad más que con público y privado tiene que ver con el tipo de población al que atiende esa escuela. Entonces hay escuelas, te diría que la mayoría de las escuelas que atienden a población vulnerable, población con muchas necesidades económicas, son aquellas escuelas que están pudiendo tener muy débil conexión y por lo tanto son las que más tienen que trabajar en la recuperación de aprendizajes a partir de ahora, ¿no? Por eso va más allá de la intención que tengan los directivos de la escuela, los profesores, los maestros. Hay un tema que del otro lado, ¿no? Los chicos no tienen la posibilidad de estar conectados. Hay dos temas. Hay un tema que tiene que ver del lado de los chicos, digamos, de las familias, con la conectividad, pero también con lo que llamamos el capital cultural de las familias, es decir, la valoración y la posibilidad que tenga esa mamá, ese papá, esos hermanos mayores, de sentarse y acompañar en el desarrollo de las tareas, en generar un espacio de silencio, de cuidado. Eso, la verdad es que no está garantizado en todas las casas. Pensemos que tenemos chicos que viven la mayoría de nuestros alumnos, viven en condiciones de pobreza, debajo de la línea de pobreza. Y en esas condiciones, aprender en las casas se hace muy, muy difícil sin acompañamiento, ¿no? Entonces, digamos, hay problemas, los más grandes están del lado de las familias, la conectividad y la falta de acompañamiento, pero es cierto que también
muchas escuelas pueden hacer una diferencia con una buena dirección, Mirá. con el compromiso de los docentes. Me consta que hay docentes que han hecho maravillas en estos meses, acercándose a los alumnos, manteniendo ese lazo afectivo también, ¿no? Que hace a la educación, porque la educación es básicamente un vínculo. Entonces, muchas escuelas, a pesar de la enorme dificultad que hay en la conectividad y en el capital cultural de las familias, han logrado sostener a los chicos en la escuela gracias a ese lazo, ese vínculo, y sí se marca una diferencia. Hay escuelas y docentes muy, muy comprometidos, directores muy comprometidos que se han preocupado muchísimo por sostener esa relación con los chicos. Sí se puede marcar diferencias desde la escuela. Bien, ¿y hay algún nivel educativo que se vea más afectado por esto de las clases a distancia? Uno, lo que se imagina o lo que hablamos todos es, pobre los chicos de primer grado, que es el primer acercamiento a la escuela y lo tienen que hacer desde sus casas, pero no sé si hay también otros niveles a los que les afecta tanto. Sí, nosotros lo que vemos es, a ver, el nivel inicial, los chicos más chiquitos, en realidad a distancia la conexión no está funcionando, es decir, los chicos no pueden conectarse, no pueden socializar con sus amigos, con sus pares, con sus maestras. Ahí es donde vemos que la tecnología tiene un límite bastante importante. Para algunos aprendizajes también está siendo difícil la distancia, sí, ¿no? Piensen que algunas cuestiones vinculadas al aprendizaje del cálculo, o sea, de las matemáticas para chicos más chicos, incluso los mismos procesos de alfabetización, sabemos que hay una parte que sí, pero mucho que no, que se requiere estar con el otro compañero, mirar las hipótesis, cómo escribiste esto, cómo... el aprendizaje de la lectoescritura en los chicos más chiquitos es un aprendizaje siempre con otros, ¿no? Es decir, está planteado así el método que usan las escuelas en la Argentina, y lo mismo las matemáticas. Entonces, la ausencia de otros chicos dificulta el proceso de aprendizaje. Y diría que uno podría pensar que los chicos tienen más autonomía, porque acá la clave es si tienen o no tienen autonomía para aprender a partir de consignas y de tareas que les envían. Y uno diría que los chicos más grandes, la secundaria, tienen más autonomía. Claro. Idealmente sí, pero también es cierto que los adolescentes están muchos poco motivados para seguir la escuela a través de las pantallas. Quiero decir con esto que en realidad esta escolarización remota afecta a todos por distintas razones, a todas las edades. Lo que sí sabemos es que en términos de abandono, o sea, de chicos que se han ido desenganchando de la escuela y que va a costar mucho que vuelvan, cuando se reanuden las clases, ese es el nivel secundario, ese es el nivel en el que más vamos a notar el impacto de la deserción. Y se puede, el ministro de Educación, recuerdo que había hablado de 3 años para recuperar los conocimientos que en este tiempo no se pudieron adquirir por parte de los chicos. ¿Ustedes estiman el mismo tiempo? Eso va a depender de cada escuela, porque mirá lo que ocurre. La vuelta, cuando ocurra la vuelta a la escuela, en realidad va a depender de cómo es cada escuela. Es decir, hay escuelas que porque tienen un espacio determinado, grande, amplias, que tienen salones de actos o gimnasios, van a poder volver, digamos, y recuperar la presencialidad con mucho más chicos que otras escuelas que son más pequeñas y que va a ser mucho más escalonada la vuelta. Eso por un lado, es decir, esa vuelta no va a ser igual, va a ser bien desigual, va a ser escuela por escuela. Sí. Y después también está el proyecto que arme cada escuela de recuperación. Esto depende mucho también incluso de qué sectores estemos hablando. Si estamos hablando de chicos que tuvieron nula conexión o muy baja, bueno, prácticamente hay que pensar que el año está perdido, y esto
digamos, hay que admitirlo para poder recuperarlo después. Probablemente sí recuperar ese año lleve por lo menos 2 años, ¿no? Es decir, se va reprogramando la enseñanza durante el año 2021-2022, diría yo, para compensar ese año de aprendizaje. Pero hay otros chicos en los que sí podemos evaluar de que hay aprendizajes y entonces el ponerse, digamos, a tono, a tiempo con el programa, va a ser mucho menos tiempo. Todo depende de qué es lo que se haya logrado hacer y lo que evaluemos a la vuelta de la escuela, ¿no? Lo cierto es que la vuelta tiene que ser, no puede ser abrimos las escuelas y listo, ¿no? Hay que salir a buscar a esos chicos que por distintos motivos no pudieron conectarse durante este tiempo. Así es decir, cuando hay que tener en cuenta esto, cuando se abran las escuelas, lo primero que hay que decir es que la asistencia va a ser voluntaria, no obligatoria. Esto lo dice el protocolo que se pusieron de acuerdo todos los ministros, y eso va a llevar a que muchos padres que tienen temores, tienen más o menos fundados, van a decidir no mandar a los chicos a la escuela. Esto va a ser una realidad. Luego va a haber chicos que van a la escuela y efectivamente las escuelas tienen que poder ser lugares seguros, ¿no? Sin duda. Pero como digo, hay escuelas que van a poder abarcar muchos más alumnos, otras menos, van a ir más espaciadamente. El problema no es tanto ese, sino cómo se organice lo que llamamos la no presencialidad, es decir, porque va a haber un sistema híbrido. Algunos días se van a ir a la escuela y otros días no. Lo importante es que se puedan armar buenas actividades, un buen proyecto en la presencialidad y en las casas. Poder armar esto con precisión y con calidad es lo que nos va a permitir recuperar más rápido el tiempo perdido, ¿no? Pero es muy importante hacer un esfuerzo porque los chicos vuelvan a la escuela, no tanto por recuperar aprendizajes, esto es importante, pero que se puede hacer con el tiempo, sino volver a lo colectivo, al contacto con los otros niños. Esto es esencial, los chicos no la están pasando nada bien, hay muchos chicos muy tristes, sobre todo adolescentes que quedaron, digamos, sin amigos, como dicen ellos. Lo que extraño de la escuela son mis amigos, y esto es una dimensión no menor en la vida de un adolescente, ¿no? Así que a esos chicos hay que ir a buscarlos, muchos va a haber que ir casa por casa. En esto es esencial tener un programa, yo diría nacional, porque se van a necesitar recursos para eso, y una vez que traerlos a la escuela, pero traerlos, entusiasmarlos con la escuela otra vez, ¿no? Esa va a ser la tarea más difícil. Completísimo, Claudia, y muy interesante. Sabes mucho del tema y bueno, está bueno escucharte. Te agradecemos por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes.